¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí platicando acerca de la construcción del marco teórico en el background de los administradores educativos, de los encargados de impulsar la gestión de las instituciones escolares. Y pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cuál es la importancia y si nos arroja ventajas el tener construido un marco teórico en la estructura de pensamiento de los administradores o no. Podrán decir algunos de ustedes que la administración es un ejercicio pragmático de una serie de acciones, de pensamientos e inclusive de proyectos, ¿verdad? En la administración vemos pues acciones de dirección, de control, de planeación, de organización y todo lo que ya sabemos y que se comenta mucho en el contexto de las capacitaciones y en la formación administrativa. Sin embargo, ¿qué tan importante es conocer cómo se fue amalgamando el conocimiento actual de la organización y cómo cada una de las teorías importantes, la teoría clásica, la teoría científica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría neoclásica, el estructuralismo, la burocracia, la teoría cibernética, la administración por objetivos, la administración desde el enfoque del comportamiento humano, la teoría de sistemas en el contexto de la administración, el desarrollo organizacional, la teoría de la contingencia, la teoría X, Y y Z, todas estas reflexiones y este devenir histórico en la construcción de lo que conocemos hoy como administración moderna. Cada una de estas teorías ha sido relevante en su momento y ha aportado una serie de valores, de reflexiones que en contradicción con otras teorías forman algo que nosotros desde el pensamiento materialista dialéctico conocemos como precisamente eso, dialéctica. El enfoque del ser humano económico, del ser humano de alguna manera que tiene que ser impulsado, tiene que ser supervisado, tiene que ser presionado para trabajar, el enfoque de que el ser humano requiere de motivación y que si se incentiva de la manera correcta va a obtener niveles de productividad más evidentes, más eficientes. Todo es parte de una reflexión que a la luz de la historia nos revela la construcción de ese background al que me refería al principio y que nos permite tener más precisión en el momento de tomar decisiones administrativas. Desde mi punto de vista muy particular, el hecho de conocer las teorías primero le brinda al experto en administración una perspectiva histórica. Es importante para el lector, para el que estudia la administración, tener como cierto rigor en la forma de leer y de analizar las diferentes teorías. Este rigor tiene que ver primero con un criterio de valor histórico. El valor histórico nos obliga a reflexionar a la teoría o al pensamiento que se está analizando en el contexto histórico en el que se está desarrollando. Es decir, juzgar a la luz de la posmodernidad a Taylor y los procesos de cadena de producción sería terriblemente injusto y es absurdo. Otro contexto que es importante reflexionar, por ejemplo, la instauración del modelo burocrático en la posguerra, sería injusto analizarlo a la luz de lo que hoy reflexionamos, de lo que hoy vivimos, porque lo que hoy vivimos es mucho producto de los avances y de las aportaciones de la burocracia, que hoy está mal entendida como un proceso lento, se relaciona con papeleo. Sin embargo, la escuela burocrática de Max Weber estableció las instituciones como las conocemos hoy y gracias a esa teoría se establecieron pues las grandes instituciones, sobre todo públicas, que hoy conocemos. Es fundamental también reflexionar entre los mismos ejemplos que nos propone que las organizaciones funcional lineal, es decir, con una unidad de mando clara, pues son las más antiguas, y independientemente de que hoy las critiquemos por su rigor, tanto la iglesia como el ejército son las instituciones más antiguas y que en el ejercicio de los años mejores dividendos han presentado para sus contextos. Quizás hoy hay una reflexión y una apertura desde el enfoque sistémico y de contingencia pues más moderno, pero en fin, vamos a centrarnos en la reflexión.
Es importante para el administrador, para el máster en administración o el experto en administración, conocer el acervo de las teorías de la administración. Definitivamente yo considero que sí. ¿Por qué? Primero, porque le permite ir identificando cómo se fue constituyendo una serie de aportaciones que en la amalgama se vuelven complejas, que van desde la unidad de mando, la división del trabajo, la departamentalización, que hoy nos parecen tan naturales y tan, pues, no siquiera nos podemos imaginar la administración sin estos elementos. Sin embargo, estos elementos fueron descubiertos, no inventados, porque no funciona así. ¿Cómo se da el pensamiento administrativo? A través de un ejercicio de innovación, de incorporación y, por qué no decirlo, de ensayo y error. Y después un científico decide hacer una narrativa de lo que ya se vivió y de lo que ya se experimentó. No es que alguien haya pensado, bueno, hoy se me ocurre que vamos a establecer algo que se llama división del trabajo, por ejemplo. Esto inicia en los talleres artesanales y se va modernizando a través de la revolución industrial hasta que alguien toma nota y lo desarrolla como un postulado teórico. Pero sí, regreso a la idea original, sí es importante conocer la historia y los enfoques porque nos permiten identificar en el momento de la actualidad qué tipo de administración se está aplicando en los diferentes centros escolares. Aparentemente estamos todos sujetos a un modelo de gestión muy moderno, sin embargo en la realidad, en la operación íntima de los centros escolares, podemos ver prácticas como muy inclusive taylorianas, en el cual la supervisión es necesaria y la supervisión en la cadena de resultados, porque la naturaleza de esa estructura administrativa demanda un esfuerzo más de control. Hay organizaciones que han llegado a una madurez o a un nivel de civilización más desarrollada a partir de la empatía, a partir de los años, a partir de los compromisos, a partir del entorno, y que responde de una manera natural ante los compromisos y que de la cual se pueden enfocar ya estrategias de comportamiento, de contingencia o inclusive en el contexto constante del cambio organizacional orientado a los resultados de una comunidad, porque así se ha determinado a través de una serie de hechos que no pueden aislarse. Entonces, el análisis de cada centro educativo con la perspectiva teórica del fundamento de un background sólido en cuanto a conocimiento de teorías nos aporta de verdad un menú de reflexiones que a la postre tienen que convertirse en acciones. Entonces, el conocer los diferentes enfoques de la teoría administrativa le brinda al máster en administración educativa primero una perspectiva histórica, luego una perspectiva holística y finalmente la posibilidad de tomar decisiones en los enfoques. Y por supuesto, en este momento debo confesar que estoy ubicado en el paradigma de la teoría contingencial, que nos obliga a medir el entorno y reaccionar en función de las condiciones del entorno para siempre, fundamentalmente, la obtención de los objetivos de nuestra planeación. Por otro lado, otra reflexión importante es la de poder diferenciar entre la administración y la gestión. La administración es una teoría científica, administrativa humana, que está fundamentada en la obtención de los objetivos de la mejor manera, con el menor gasto de recursos y con la mejor disposición de los elementos para la toma de decisiones. La gestión tiene que ver con una reflexión más evolucionada de la gestión, en la que interviene la activación de los procesos humanos para favorecer los proyectos educativos. La gestión, a diferencia de la administración, alcanza a recomponer la realidad desde el enfoque de gestiones, como puede ser la administrativa, por supuesto es una de ellas, la organizativa, desde la perspectiva de cómo se conforman los grupos humanos y cómo estos grupos humanos interactúan para obtener resultados y no destruirse en el intento de obtener los resultados, sino al contrario, energetizarse, desarrollar sinergia. Por otro lado está la dimensión de la vinculación, que tiene que ver con el entender a un centro escolar, a una escuela, en su contexto inmediato y en su contexto ampliado.
Y por supuesto está la dimensión técnico-pedagógica, que se centra en el proceso fundamental de la organización educativa, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y del beneficio de todos los actores que rodean a este ejercicio. Entonces, en este sentido, la reflexión importante tiene que ver con conectar el conocimiento de las teorías de la organización ya en una visión de gestión, es decir, ¿qué me aporta cada teoría para reflexionar a la organización, para pensarla y para actuar de manera no solamente utilitaria, es decir, con acciones y supervisiones, sino con un proyecto de institución que esté fundamentado en esta reflexión profunda del ser humano en organización y conjuntados para transformar la realidad de pensamiento y de acción de un niño, de un adolescente o de un adulto, dependiendo del modelo o del nivel educativo en el que estemos. Espero no haber sido muy confuso en el término de una reflexión conjunta, pero pues la intención es complejizar los procesos de pensamiento y no agotarlos a una lista de cotejo en el cual decir, ok, conozco esta teoría, palomita, conozco esta otra, conozco la definición de gestión, sino que pensar que todo esto es un gran bucle, una gran trenza de alambre, si me permiten, en la cual todos los conceptos están entrelazados y los separamos solamente con la finalidad de analizarlos en lo particular, pero siempre pensando que esos conocimientos, estos conceptos siempre irán trenzados y a veces es difícil determinar dónde empieza uno y dónde termina otro. Entonces, la reflexión que les invito a hacer es que es importante que nos documentemos sobre las teorías, sobre los conocimientos y sus contextos históricos para que tengamos mejores posibilidades de tomar decisiones en el presente. Muchas gracias por su tiempo y estamos a la orden. Aquí nos veremos pronto comentando algunos otros temas de administración, desarrollo organizacional y de lo que se nos ocurra. Hasta luego, buenas tardes.